Buenas noches, tutora. Buenas noches, compañeros. Nuestro grupo está conformado por Jamie Tatiana Bojacalape, José Alexander Moreno y Tatiana Hernández. En esta ocasión vamos a hablar acerca de la actividad 9 que hace referencia al informe de auditoría final que deben presentar los auditores en la empresa seleccionada. La empresa elegida es CSA Infraestructura Parques. Esto es un consorcio que va en cabeza de una persona natural llamada Carlos Córdoba, que es la empresa que se encarga de consolidar los estados financieros, todo lo relacionado con la parte contable para presentar informes finales en cuanto a la presentación de informes de auditoría. En este caso se presenta el dictamen en cuanto a los estados financieros por parte del revisor fiscal. No hay grupos de auditoría, no hay comité de auditoría y no hay informe final de auditoría. El consorcio como tal no presenta informe de auditoría final debido a que la figura es un revisor fiscal. Por lo tanto, él no hace auditoría, sino da el dictamen final de los estados financieros, consolidando la información de varios consorcios para presentarlos a la persona natural, a nombre de una sola persona natural, el nombre de Carlos Córdoba Áviles. Entonces, cuando se presenta el dictamen, no tenemos un informe de auditoría final para poder determinar las salvedades, las aseveraciones, afirmaciones y recomendaciones o sugerencias que puede sugerir el revisor fiscal o el auditor. Ese es un tema débil, una columna débil que presenta la empresa y que deben empezar a gestionar. Ya se ha hecho sugerencias para poder implementar un modelo que permita gestionar controles internos en la empresa y asimismo poder llevar a cabalidad todos los objetivos y metas propuestas dentro de la organización y asimismo poder cumplir con lo establecido dentro de las políticas contables. Por lo tanto, podemos decir que dentro del cuerpo del dictamen de auditoría cumple con un título, porque es el dictamen de los estados financieros, cumple con un destinatario a quien va dirigido. Está el párrafo introductorio, que es donde el revisor hace comentarios acerca de las revisiones realizadas. Está la responsabilidad del auditor, se encuentra la opinión del auditor, otras responsabilidades que son otras informaciones inherentes al informe. Está la firma del auditor, la fecha del dictamen del auditor y tenemos la dirección del auditor, que es un punto que haría falta. Dentro de las observaciones al dictamen de los estados financieros, encontramos 4 puntos importantes que se deben tener en cuenta. El primero es que nos están citando las NIAs que aplican en el informe. Es importante describir qué NIAs están aplicando dentro del hallazgo, dentro de los comentarios, dentro de lo que él está informando o está plasmando en el dictamen. Debe referenciarlas y tener un punto de partida. No está bajo norma internacional. Él está citando en el informe, en el dictamen, está citando la norma a la que está regida, pero no está tomando un punto de partida de las normatividades que aplicarían en este caso para tener en cuenta la presentación del dictamen. La empresa maneja la figura de revisor fiscal. Por ende, no tienen un grupo auditor, no hay un grupo que pueda dar soporte y dar como una relación, como dar una introducción de lo que trata el dictamen. Simplemente se emite, se entrega y se firma, pero no hay una socialización del mismo. Se presenta dictamen y no informe de auditoría final. Es un dictamen de lo que él ha hallado en los estados financieros, de lo que él ha podido analizar, pero no hay un informe final, informes preliminares, papeles de trabajo que puedan determinar cómo se hizo ese trabajo, cómo se llevó a cabo o cómo se logró esa actividad. La empresa donde estamos trabajando no se ha realizado un informe general de auditoría, sin embargo, hablamos sobre la importancia de los papeles de trabajo de auditoría. No solamente está por constituir evidencias del cumplimiento de las normas de auditoría generalmente aceptadas, de las declaraciones de las normas de auditoría y las normas internacionales auditoría NIAS, sino por el hecho de servir de prueba del control de calidad seguido durante el proceso de auditoría, base sólida para que el auditor independiente
esté en condiciones de tipificar su grado de responsabilidad frente a su cliente, tipos de opinión. Por otro lado, el auditor probará con sus papeles de trabajo el cumplimiento de las técnicas y procedimientos de auditoría, por ejemplo, la NIA 230, que establece normas y lineamientos. Respecto a la documentación sobre la auditoría de los estados financieros, el auditor deberá documentar asuntos importantes para apoyar su opinión. Este es uno de los elementos básicos de las empresas. En este momento, esta empresa está infringiendo en estos informes generales. Para empezar la auditoría, debemos como primera medida solicitar las políticas contables. En esta empresa no están generando informes de auditoría, por lo cual se da unas recomendaciones en el área que elegimos, que es la tesorería. Está el manejo de fondos. Deben existir normas escritas para los pagos por cheque o transferencia bancaria. Todos los pagos deben estar autorizados según las normas establecidas por la entidad y con límites de autorización. La preparación del pago, las firmas de cheques o transferencias y su envío al acreedor correspondiente deben realizarse por personas distintas. Para la emisión de cheques debe requerirse firmas mancomunadas, sobre todo a partir de cierto importe. Debe llevarse un estricto control de los talonarios de los cheques. Los anulados deben guardarse para controlar la numeración de cada talonario. Esto es por lo que pues hemos evidenciado que en la parte de gerencia están haciendo pagos sin tener en cuenta las opiniones de contabilidad y de financieros. Entonces, pues estas son las recomendaciones que podemos hacer para la auditoría a realizar en tesorería. El informe de auditoría es un informe realizado por un auditor externo donde expresa una opinión no vinculante sobre las cuentas anuales o estados financieros que presenta una entidad. Por tanto, es el informe resultante de un proceso de auditoría contable, que es el proceso sistemático de revisión de las cuentas anuales de una empresa con el fin de comprobar que ésta refleje la imagen fiel de la misma. Hay varios factores a tener en cuenta para entender cómo funcionan los informes de auditoría. El auditor puede ser tanto una persona física como jurídica. El auditor debe ser externo. Un auditor puede ser externo si no pertenece a la entidad o interno si pertenece a la misma. Ambos pueden realizar informes de auditoría, pero los realmente válidos son los realizados por las auditorías externas. El informe de auditoría expresa una opinión no vinculante del auditor, es decir, el auditor expresa su opinión acerca de las cuentas anuales de la empresa. Este informe, por tanto, expresa la percepción del auditor. No es ninguna verdad absoluta y, por tanto, no es vinculante. Versan sobre las cuentas anuales o estados financieros. Los estados que se auditan son el balance y la cuenta de resultados, el estado de cambios en el patrimonio neto y el estado de flujos de efectivo. En este caso sí tenemos los estados financieros, pero ¿cuál sería nuestro dictamen? Como primero hay que poner auditoría en esta empresa, porque la auditoría en esta empresa la hace el revisor fiscal. El revisor fiscal no debe hacer auditoría. La auditoría debe ser externa. Por ende, en esta empresa lo primero que hay que hacer es implementar la auditoría para ahí sí poder dar un dictamen y sacar el informe de auditoría. Después de tener un informe de auditoría, que bueno, en este caso no tenemos el informe como tal, pero tenemos los papeles de trabajo y se podría dar un dictamen. En el dictamen, ¿cómo está conformado el dictamen por un auditor? Básicamente incluye los siguientes elementos: título, destinatario y párrafo introductorio. En el párrafo introductorio identificamos los estados financieros auditados y hacemos una declaración de la responsabilidad de la administración de la entidad y de la responsabilidad del auditor. Continuamos con el párrafo de alcance, describiendo la naturaleza de la auditoría. Acá hacemos una referencia de las normas aplicadas y una descripción del trabajo que desempeñamos como auditores. Y en el párrafo de opinión, que contiene una expresión de opinión sobre los estados financieros, debemos poner la fecha del dictamen, la dirección de nosotros como auditores y nuestra firma como auditor. Es importante una medida de uniformidad en la forma y contenido del dictamen, porque ya que este ayuda a propiciar la comprensión del lector y a identificar las circunstancias inusuales cuando éstas ocurren.
En este caso de esta empresa, si nosotros pusiéramos un auditor externo, lo primero que se está haciendo mal es que el revisor fiscal lleve una auditoría interna, ya que esta no es la función de él. Al momento que apliquemos auditoría, hay que corregir muchas cosas. Empezando por la contadora, que la contadora no lleva a cabo bien sus funciones, ya que tiene como, por decirlo así, unos problemas personales con su jefe directo. Entonces la contadora no da en este caso su opinión, llámese por miedo o el nombre que le podamos poner en este caso. Entonces, ¿qué pasa? No se están llevando los procesos adecuados en cada área. Entonces, en este caso, nosotros escogimos el área de cartera de tesorería y se ve que no funciona, ya que la contadora no cumple con sus funciones correctamente.